Buenas noches a todos, hermanos. Vamos a, vamos a comenzar entonces nuestro Zoom de día miércoles. Y recordando el título de la predicación, Pablo, privilegiado apóstol a los gentiles, es un texto más o menos largo, de 13 versículos. Por lo tanto, vamos a ir revisando cada punto de la predicación y comentando algunas cosas del pasaje, no necesariamente de todo lo que se comentó en la predicación del día domingo, ¿no? Sino más bien aquellos aspectos que resulten más prácticos. Y bueno, les invito también si una vez terminado lo que hacemos generalmente con los diáconos, si alguien quiere compartir algo respecto de la enseñanza, algo que le causó sentido, que le llamó la atención, también puede hacerlo. También un poco la idea que participen, pero para que no se sientan incómodos, no lo vamos a grabar, sino que una vez terminado, si alguien quiere compartir algo, puede hacerlo también. El primer punto, el ministerio de Pablo y el misterio revelado. En el versículo 1 dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles. Esto es, bueno, esta expresión, si tuviésemos que ver una vista práctica, ¿no? Deberíamos decir que Pablo se pone como, podría ser el ejemplo, ¿no? Tanto para los filipenses, perdón, para los efesios, estoy haciendo otro trabajo en filipenses por eso, tanto para los efesios como para nosotros, en tener una perspectiva correcta de los asuntos, una perspectiva correcta de los problemas. Yo creo que eso podemos sacar de este versículo porque Pablo nos enseña de que él es prisionero de Cristo, ¿no? Y en estricto rigor, él era preso de Roma por causa de la acusación de los judíos. Pero si bien eso era en el ámbito de lo corriente, de lo natural, él sí percibía las cosas con mayor profundidad, podríamos decir. Él dice, estoy preso, otra traducción, porque sirvo a Cristo. Lo segundo que el versículo también nos enseña, por el bien de ustedes los gentiles. Entonces, primero ese enfoque, ¿no? Eh, Muy acertado por parte del apóstol Pablo, que es un ejemplo también para nosotros cuando vivimos nuestras situaciones difíciles. Y lo segundo, por el bien de ustedes los gentiles o por amor a ustedes los gentiles, como dice la NBLA. Yo pensaba en esto y es que una mala situación para nosotros, en general, nos enfoca en nosotros mismos. Cuando nosotros estamos en dificultades, eh, el enfoque es hacia nosotros. Nosotros tratamos de solucionar nuestros problemas, de buscar soluciones, salidas para lo que sea que estemos enfrentando que sea difícil. Y aquí el apóstol Pablo nos enseña un contrasentido a la naturaleza que cada uno de nosotros trae, ¿no? De autopreservación, de autoatención, de intentar salir de las dificultades porque él dice que él está en esa situación y lo analizamos el domingo como cuál fue la situación que lo llevó a estar allí preso por amor a los gentiles. Y entonces su enfoque es hacia terceros, su enfoque es hacia la iglesia. Y es por cierto que la dinámica de nuestra posición, expectativa y cómo enfrentamos los problemas debiese cambiar hacia lo que Pablo nos muestra aquí, ¿no? Primero, entender que todo está bajo el control de Dios. Y segundo, no centrarnos en nosotros mismos, sino centrarnos en poder seguir siendo útiles al Señor, aún en las situaciones más difíciles que podamos estar enfrentando, lo que supone un gran desafío para cada uno de nosotros, y eso es cierto, pero como hemos dicho en otras oportunidades, que sea un gran desafío no significa que lo vamos a abortar, no significa que lo vamos a desestimar, sino que tenemos que seguir eh, remando en esa dirección. Y lo segundo que ya se empieza a develar es el asunto del misterio, ¿no? Esto es probablemente el centro de la predicación como punto teológico
y espero que la mayoría de ustedes, hermanos, lo hayan podido entender. Eh, Misterio no es algo enigmático, no es algo secreto, no es algo que tengamos que descubrir, sino que es algo que Dios no había revelado antes, como se lo reveló de manera particular al apóstol Pablo, y es el asunto, ¿no?, de la iglesia, una iglesia donde iban a haber judíos, gentiles, hoy día, ¿no?, personas de distintas nacionalidades, de distintos estratos sociales, educacionales, y, y eso solo lo puede hacer Dios mediante su obra. Entonces, la realidad de la iglesia, en el fondo, es el misterio del cual el apóstol Pablo es llamado a ser el ministro, el apóstol. Como leemos en el verso 2, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia que me ha sido dada a ustedes por revelación. Aquí tal vez podríamos volver a decir algo que decíamos hace 15 días, y es que no hay revelación doctrinal nueva. Entonces, cada vez que alguien venga a poder eh, querer decir que tiene una revelación doctrinal nueva, nosotros tenemos que inmediatamente rechazar esas posturas. La revelación bíblica ya está completa conforme murió el último apóstol, el apóstol Juan, quien escribió Apocalipsis. Ya no hay más revelación nueva, ya no hay más necesidad de apóstoles y, y bueno, hay prácticas que son muy comunes dentro de ciertos contextos cristianos, evangélicos sobre todo, eh, de personas recibiendo revelación. Mucho cuidado con eso, hermano. Entiendo que ya la mayoría de nosotros lo entienden, pero creo que nunca está de más volver a enfatizar y a repetir este asunto. Sobre todo porque es muy común la creencia de que Dios pudiese seguir revelando cosas hoy. Y bueno, ya sabemos pero un poquito que me están pidiendo aceptar a alguien. No lo veo, sí, a, a Ariel Javiera. Por acá no me aparece, estará en el link correcto. Bien, bueno, ahí sí. Si él manda la invitación, seguro que me va a salir acá. O sea, si le mandas tú el mismo link con el cual entraste, ahí va a salir. Ahí lo puedo aceptar yo. Bien, hermanos. Como les decía, eso como un paréntesis que también nos permite hablar de eso un poco la palabra, ¿no? Y lo segundo, ¿no? Que es una revelación doctrinal para todos, en el sentido que dice el verso 4, en vista de lo cual leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. O sea, ese misterio no era para que Pablo se lo guardase, sino para que él lo revelase, por así decir, a las congregaciones, a la iglesia en general. Él habla de la comprensión que él tiene de este misterio. Y ahí hacíamos una aplicación no tan solo a asuntos como este, ¿no? El misterio de la iglesia, sino también a cualquier otro eh, aspecto de la vida cristiana y de la doctrina que nosotros debamos adquirir o aprender, porque aquí esto nos va a demandar, ¿no? De hecho, el apóstol dice para que puedan tener la comprensión del misterio de Cristo. La comprensión, amados hermanos, es siempre necesaria y la comprensión demanda de nosotros participación, demanda voluntad, demanda a veces poder incluso sacrificar descansos para poder aprender y comprender más la voluntad del Señor, como les está pidiendo a los efesios, en este caso el apóstol Pablo. Nosotros como congregación, la mayoría de ustedes lo saben, tenemos mediante el Zoom actividades para los matrimonios cada 15 días, para los hombres cada 15 días, para las mujeres también cada 15 días. Tenemos el Zoom de los miércoles cada semana y tenemos reunión de oración el domingo por la mañana. Tenemos servicio general el domingo por la mañana también a las 11:15. Y es bueno que usted se pregunte en cuántos de estos usted está participando hoy. Y si no lo está haciendo, ¿por qué no lo está haciendo? ¿Sí? No lo está haciendo solamente por una cuestión
de falta de organización. Lo que sí no debiese estar pasando, hermanos, es que sea falta de interés. Eso a mí me parecería em, grave por decirlo menos, grave por decirlo menos, porque sería un muy mal síntoma de, de su parte el no participar en estas cosas, no cosas, sino en estas instancias que tenemos como iglesia, solo por el hecho de no querer hacerlo. A veces yo he hablado con personas, la mayoría ya no están con nosotros en la iglesia, que simplemente argumentaban que no les gusta el Zoom, que no les gusta el Zoom. Y lo más contradictorio es que en la iglesia, desde que muchas personas se adhirieron a ella, funcionábamos así, funcionábamos de esta manera. Entonces, después de un año o dos, el argumento es que no les gusta el Zoom. Entonces, bueno, eso es un poco difícil de entender, ¿no? Un poco difícil de entender porque imagínese usted, aquí voy a hacer este ejemplo, creo que lo había dicho antes, imagínese usted que en el tiempo de los apóstoles, ellos hayan dicho, no, no, a nosotros no nos gustan las cartas. Tiene que venir acá el apóstol Pablo a hablarnos de manera directa. Tiene que acá sentarse con nosotros y nosotros, no, no, la carta no la vamos a recibir porque es una carta escrita, tiene que leerla a otro hermano y empezar a argumentar así, ¿por qué no las cartas? Sino que ellos querían, estoy inventando una situación, ¿por qué entonces ellos tienen que venir los apóstoles acá personalmente? ¿Qué es esto de las cartas? Es muy impersonal. Un argumento similar hoy día se levanta en torno a esto del Zoom, que finalmente tampoco es una cuestión que, que nosotros hagamos porque no tengamos, no hay otra forma de hacerlo. Y la pregunta allí es si nosotros tuviésemos hoy día, por ejemplo, un lugar. eh, si hoy a muchos les cuesta conectarse, mi pregunta es hipotética otra vez. Si tuviésemos un lugar y, por ejemplo, esta reunión fuese presencial, ¿cuántos de ustedes podrían llegar a esa reunión? Sabiendo de que somos la mayoría de distintas comunas. Entonces, les dejo esos pensamientos que son, esto sí es aplicación, ahí sí veo a Ariel que está conectándose. Esto sí ya es aplicación muy local, ¿no? Esto es muy para nosotros lo que estoy hablando y espero que usted lo reciba, hermanos, en el amor del Señor, no como una crítica, pero sí como algo que debiésemos nosotros pensar y meditar bastante bien respecto de la comprensión. Por eso me refería a esto, porque todos esos, todas estas actividades por Zoom, si pudiésemos verlas de lejos, lo que buscan es que nuestra comprensión respecto de la voluntad del Señor mejore. Aquí está hablando de la comprensión del misterio, que es lo que nosotros abordamos en el texto. El verso 5 eh, hablaba de lo que dijimos el domingo, en otras generaciones no se dio a conocer, ahora ha sido revelado por los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y aquí el verso 6 nos muestra de manera clara cuál es el misterio. Entonces, para que usted lo sepa y lo tenga claro, de qué habla el misterio en este capítulo, en estos versículos, es esto, de manera literal, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. ¿Sí? El Evangelio es para judíos y para gentiles, y entonces somos coherederos, participantes, ¿no? de un mismo cuerpo, y ese es el misterio del cual el apóstol Pablo está hablando que no había sido dado a conocer en los profetas del Antiguo Testamento eh, hasta el tiempo del fundamento apostólico. También lo relacionamos con Efesios capítulo 2, ¿no? Ahí también estuvimos hablando del cuerpo, de un nuevo hombre, etcétera. Así que bueno, esas son las apreciaciones que quisiera yo subrayar y la aplicación ahí, sobre todo en el asunto de la comprensión. Dejo a mi hermano Patricio si quisiera agregar algo más en este punto uno. Amén. Buenas noches, iglesia. Que el Señor les bendiga. Sí, bueno, en este punto y bien breve, eh, por mi parte me gustaría enfocarme más que nada en esto del amor que habla el primer versículo, el amor hacia los gentiles, ¿cierto? Y es que siempre a lo largo de la historia y uno lo que ve en la Biblia es como una especie que en algún minuto se dio como una rivalidad entre judíos y gentiles. Sin embargo, aquí vemos cómo se abraza a los gentiles, cómo también se les predica a los gentiles. Y eso mismo pensaba en cómo debemos aplicarlo hoy en día nosotros. Y es que, así como en ese entonces me imagino que para los judíos era un poco chocante ver cómo los gentiles se iban sumando,
Aún así nosotros, entre nosotros, cualquier diferencia que pudiéramos tener de cultura, de nacionalidad, de edad, económico, como sea, cualquier diferencia nosotros debemos enfocarnos en superar esta diferencia, en vez de enfocarnos en aquello que nos divide, en aquello que aquel persona o aquel hermano o aquella hermana no es igual a mí, sino que enfocarnos en una unidad, que es lo que el Señor nos pide, en ser más unidos y también el sentido de esto también es glorificar al Señor. También pensaba en estos versículos de esta revelación, ¿cierto? Y respecto a esto, ¿cómo yo podría saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios desea para mí? Y la respuesta es bastante simple, bastante sencilla, y es leer la Escritura, leer la palabra del Señor. De esta forma yo podré conocer la verdad divina, yo podré conocer la voluntad de Dios para mí y para nuestra iglesia. Entonces, eso como aplicación respecto a la unión que debemos tener entre nosotros y también a estudiar la palabra del Señor para conocer la voluntad de Él para cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Patricio. Bien, el segundo punto, yo le coloqué ministro por la gracia del Señor y eso estaba entre los versículos 7 al 9. El verso 7 dice, es de este evangelio que fui hecho ministro conforme al don de la gracia que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Note usted allí el énfasis que tiene el apóstol Pablo para no arrogarse nada, sino que es todo por la gracia de Dios, se le ha concedido, es por la eficacia del poder de Dios. En ningún momento argumenta como si algo fuese propio, ¿sí? La palabra original, recordémoslo acá, es diáconos, que es servidor, servidor. Y aquí otra vez el ejemplo del apóstol Pablo se nos pone al frente para que nosotros seamos desafiados a tener nuestros dones, no a tener nuestros dones, sino que los dones que hemos recibido los podamos utilizar de la mejor manera que se pueda. Recuerden, hermanos, que los dones son estos adornos que Dios nos da para la edificación de la iglesia. ¿Ok? Los dones no son jamás para, para el beneficio personal, no son para que nosotros nos engrandezcamos, saquemos ventajas o réditos. Los dones son para servir a los santos. Y eso Pablo lo sabía muy bien. Él sabía que la eficacia de ese don también provenía de la misma gracia que le había salvado. Y nosotros también tenemos que tener esta misma convicción. Tenemos al menos un don, y este es el versículo que siempre se cita para sostener esto. Primera de Pedro 4:10, según el don según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y este pasaje a mí, cuando lo estaba estudiando, me creo que hace el complemento muy equilibrado, porque lo que sigue en el verso 8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de los santos. En el caso del apóstol Pablo, lo decíamos, un gran don, un gran ministerio, pero también él tenía el soporte o el fundamento para ejercer ese gran don que Dios le había dado y es el riel que todos siempre necesitamos, que es el riel de tener una percepción de nosotros eh, adecuada. Decíamos el día domingo, que es lo que todos los autores que yo consulté para la predicación coinciden. Esto no es falsa humildad del apóstol Pablo, esto es de verdad como él se veía. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, y todos los santos son a quienes él les servía en las diferentes iglesias, le había sido dado este don. Y, y ese equilibrio, ¿no? Entre el don y la autoevaluación que hacemos de nosotros mismos, yo creo que es lo que nos permite ser útiles por mucho tiempo, o más bien por el tiempo que Dios nos tenga en esta tierra. Porque ¿qué pasa, hermano, si yo tengo un don, pero no tengo el carácter que lo sostenga? O si yo tengo un don y soy una persona soberbia o arrogante o altiva, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que, por ejemplo, yo puedo tener un don eh, de-
¿Cuál podría ser el ejemplo? No sé, de observar ciertas cosas y querer ayudar a los hermanos. Observar ciertos problemas y querer ayudar al hermano en corregirlo. Pero ¿qué pasa si yo soy una persona soberbia? Tal vez cuando no me conocen, en primera instancia, esa persona va a recibir mi consejo. Pero en la medida que me vaya conociendo, producto que mi carácter no ha sido refinado, producto que yo tengo un alto concepto de mí mismo, en el tiempo va a dejar de ser efectivo. Porque el propio carácter de esa persona levanta barreras. ¿Se dan cuenta? De ahí la importancia de que el don, ese regalo sobrenatural que Dios nos ha dado para edificarnos los unos a los otros, no encuentre impedimento en nuestro carácter. Si nosotros somos personas soberbias, si nosotros somos personas altivas, si nosotros somos personas que no saben, eh, no saben articular las ideas de manera que no sean golpes a las personas o que sean violentos o agresivos. Usted no tiene que ser agresivo necesariamente diciendo malas palabras, pero hay personas que no saben decir las cosas y eso choca. Y como choca, esa persona puede tener un don, sin embargo, producto de su falta de tino y de tacto, el don nunca llega a ser bien recibido. ¿Se dan cuenta? Porque bueno, el don es un regalo sobrenatural de Dios, pero el carácter, el tener este concepto de nosotros mismos, a mí que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos, eso es carácter y eso se forja en el tiempo. Eso se forja en el tiempo, en dependencia del Señor, por la palabra. Muchas veces incluso las situaciones nos van mostrando nuestras escorias, ¿no? Nuestras fallas de carácter, y entonces deben ser sometidas al Señor para que Él los vaya cambiando de manera progresiva. La autoevaluación aquí es necesaria, hermanos, para que podamos, eh, así como el Señor sirvió, así como Pablo sirvió, yo lo decía estos días, lo escribía en un trabajo que estoy presentando para el instituto, para el término del ramo. Cuando nosotros pensamos en el modelo de Jesucristo nos queda un poco lejano, ¿cierto? Porque Él es Jesucristo, Él es Dios encarnado. Pero el ejemplo de Pablo sí nos es más cercano, porque Él es un hombre como nosotros, eh, lleno de la gracia del Señor, lleno del Espíritu, que hizo grandes cosas para el Señor. Pero Pablo era un hombre común y corriente como somos nosotros. Entonces el ejemplo de Pablo sí es más cercano. Como que en Pablo nosotros nos dejamos de justificar, ¿se dan cuenta? Porque claro, en el Señor Jesucristo, no, es el Señor Jesucristo y es así. Pero en el caso de Pablo, cuando lo miramos como modelo, ya nuestras justificaciones, Pablo era un hombre, como lo somos nosotros también, pero en la gracia del Señor y él sabiendo someter su vida al Señor Jesucristo fue muy usado por Dios. No estamos en ese nivel de uso y de ministerio, pero donde Dios te ha puesto, en tu familia, en tu iglesia local, en tu trabajo, en tus estudios, puede ser efectivo en las manos del Señor si combinas tu don con un carácter que lo soporte, con un carácter que lo pueda sostener, podríamos decir, con un carácter que catapulte ese don y en lugar de generar cierres, las personas se abran porque han visto en ti de verdad una persona distinta, han visto de verdad en ti a Cristo. Entonces eso, hermano, bueno, esas son aplicaciones que, que- que este texto y la experiencia del apóstol Pablo nos permite también eh, alcanzar. Hablamos de las inescrutables riquezas de Cristo, ¿no? Yo les nombré algunas el día domingo y podemos volver a Efesios, perdón, capítulo 1, y ahí también, ¿se acuerdan cuando vimos todas las bendiciones espirituales? Cuando abrimos la epístola casi, me parece, en la tercera o cuarta predicación, ahí hablamos de las bendiciones espirituales por tres predicaciones. De esas bendiciones también se puede entender que está hablando, ¿no? De hecho, ahí yo las nombré el día domingo, pero si alguien quiere hacer el ejercicio, lea el texto ahí en capítulo 1 y se va a dar cuenta de las bendiciones inescrutables de la riqueza de Cristo. En el verso 9 y sacar a la luz la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Ahí ya el sentido no es solo revelar, sino el sentido también es profundizar y enseñar. O sea, el apóstol Pablo era
un proclamador de la verdad, del misterio, del evangelio, pero también tenía la función como apóstol de aclarar. Y esa aclaración para nosotros está en este escrito y también, obviamente, en el resto del Nuevo Testamento. Ahí de nuevo podemos hacer el nexo con este asunto de la comprensión y de nuestra responsabilidad al respecto. Ese es el punto número 2. Dejo también a mi hermano Patricio si quiere agregar algo acá. Amén. Sí, bueno, ya en nuestro segundo punto, y es algo que quisiera rescatar es sobre la humildad, ¿cierto? Que se nos presenta en estos versículos. Todos sabemos y conocemos la carrera del apóstol Pablo y todo lo que hizo por el Señor, pero aún así él se presenta de una forma humilde, y eso es también lo que nosotros debemos reflejar. Y en base a esto de como aplicación, independiente en el área en que pudiéramos servir al Señor, en el ministerio que Él determine para nosotros, o donde pudiéramos servirle en cualquier lugar o en cualquier momento, hacerlo no con ego, no por vanagloria, no por querer mostrarme yo, sino hacerlo humildemente, tal como lo hizo el apóstol Pablo, que aprendamos de él, que aprendamos de eso en cualquier posición no ser corrompido por el ego, como lo que pasó con Saúl, ¿cierto? Cuando decía, honrenme delante de los hombres, sino que todo lo contrario, sino que busquemos siempre honrar al Señor y no hacerlo por vanagloria, no hacerlo por ego, sino que hacerlo porque amamos al Señor. Así que eso, en este punto, aprender de la humildad del apóstol. Gracias, Patito. Finalmente, el último punto, el propósito eterno de Dios. Y ahí ya estamos cubriendo los tres últimos versículos. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto también muy teológico y también es un tema, el de las potestades y los principados, que provoca mucha inquietud, muchas interrogantes en nosotros los creyentes y también en las personas que no están en la fe. Y aquí vemos como esta línea, ¿no? Podemos seguir el argumento que Pablo está escribiendo. Dios le reveló el misterio que ya todos sabemos de qué se trata. Si yo el día domingo lo saludo y le digo, hermano, ¿cuál es el misterio? Usted me lo tiene que decir, pero así, este es el misterio, pastor. Nadie puede tener duda respecto de eso. Lo hablamos hace 15 días, lo volvimos a hablar hoy día. O sea, ya, ¿no? ¿Qué es el misterio? Ya está muy claro qué es el misterio. Entonces eso primero lo que el apóstol recibe, ¿no? Dios le reveló este misterio. El misterio ahora él lo proclama. El misterio contiene las riquezas inescrutables de Cristo y él también aclara la administración del misterio, ¿sí? De Dios. Ahora, la iglesia da a conocer, la iglesia que también ha recibido, no solo recibimos el misterio, y esto también es importante que lo entendamos, sino que somos parte de él. ¿Se dan cuenta? Somos parte porque nosotros como gentiles hemos sido también, ahora somos parte de un mismo cuerpo con el pueblo de Dios. Y ahora la iglesia, ¿no? Da a conocer la infinita sabiduría de Dios a los principados y potestades. Ya viene el asunto de los ángeles, incluso de los ángeles caídos, podríamos decir, y de cómo esto expresa, ¿no? La sabiduría de Dios en la vida de la iglesia. Primero, ¿no? Porque la iglesia es algo que impacta el reino celestial, ¿sí? Porque ningún ángel lo veía venir. Los ángeles no sabían esta parte del plan de Dios. Por eso decíamos el domingo que eso que eso también, bueno, es parte del misterio, pero también es como que los ángeles están aprendiendo en la experiencia de, de la iglesia de Cristo. Y por tiempo no alcancé a leerlo el domingo, pero hay un pasaje que también nos muestra esto en Primera de Pedro, capítulo 1 versos 10 al 12. Dice acerca de esta salvación: los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían.
a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Esta expresión de cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar nos da la misma idea de la infinita sabiduría siendo mostrada a los ángeles, ¿no? Y en este sentido dice, los ángeles son creados, pero no son omniscientes, los decíamos el día domingo. Y en efecto, lo que Pedro está haciendo es señalando que durante el periodo del Antiguo Testamento los ángeles anhelaban saber acerca del plan divino de la salvación que se estaba realizando en la tierra. De la misma manera, el plan de Dios respecto de la iglesia no se ha revelado directamente a los ángeles, sino que Dios se propuso hacerlo por medio de la iglesia. Y bueno, ¿para qué alguien podría decir, pero qué sentido tiene esto de los ángeles? Finalmente, como el propósito de la iglesia misma y el propósito de los ángeles es que Dios reciba toda gloria. ¿Sí? O sea, al final, el propósito de los seres angelicales, como el propósito de la iglesia, es que Dios reciba toda la gloria. ¿Sí? O sea, por ahí leí dentro de los argumentos que citan los estudiosos que los ángeles en el fondo se impactan más, ¿no? Por decirlo así, de la obra del Señor, de lo que Dios hizo con la iglesia, al ver cómo Dios salva a los hombres por la obra de Cristo y cómo los reúne ahora en un solo cuerpo. Entonces eso a los ángeles les sorprende y les da aún más motivos para glorificar eternamente a Dios. Entonces eso es maravilloso poder entenderlo y saberlo, hermanos, que finalmente todo persigue la gloria del Señor. Y así nosotros también lo debemos entender y comprender. Bueno, conforme al propósito eterno que llevó a cabo Jesucristo, yo les decía que es elementalmente de que esto no es una improvisación, no es en los planes de Dios, no hay cambios de viraje, sino que este fue el plan eterno de Dios, el plan del Dios Trino, podríamos decir, desde la eternidad pasada. Tenía que ver con que la iglesia fuese constituida. Y entonces ahora somos nosotros también receptores de este evangelio, de este misterio, de sus beneficios y transmisores de los mismos, ¿no? Ahí hay un lenguaje fuertemente espiritual. Y si nosotros somos los que, como parte de la iglesia, estamos exponiendo esta verdad al mundo espiritual, cuánto más al mundo terrenal o a las personas mismas, ¿no? Es un gran privilegio. Hoy somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos este privilegio, responsabilidad, propósito de dar a conocer la infinita sabiduría de Dios al mundo mediante el Evangelio. Finalmente, el verso 12, a quien tenemos libertad y acceso, no, ese es el penúltimo eh, a Dios con confianza por medio de la fe en Él. A través de Cristo venimos con confianza. Es segunda vez que en la epístola el apóstol dice algo similar a esto, que bueno, podemos venir con confianza. En el Antiguo Testamento venía solo un hombre una vez al año. Hoy día tú y yo tenemos libre acceso por medio de la fe en Cristo al trono del Dios Altísimo. Y eso es una prerrogativa, un privilegio que nosotros debemos saber disfrutar, reconocer y agradecer al Señor siempre. Ruego, por tanto, no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Pablo tiene es muy asertivo en ver sus situaciones desfavorables en beneficio de la Iglesia de Cristo. Es similar a la idea con la cual abrimos. Y aquí está este paréntesis que yo decía el domingo, ¿no? Eh, miren cómo Pablo parte diciendo yo prisionero de Cristo y aquí también termina hablando o escribiendo más bien de las tribulaciones, de que él está preso, no lo dice literalmente, pero habla de las tribulaciones y está hablando de ese apresamiento que él está viviendo en Roma, ¿no? Ahí cierra este paréntesis para llevarnos, en lo que empezamos a ver el domingo, a esta segunda oración escrita en favor de los efesios. Así que ahí termina ya
el asunto de las aplicaciones o comentarios que a veces es necesario volver a hacer, sobre todo en asuntos doctrinales que si no los hemos oído antes, pueden ser un poco difíciles de digerir por primera vez. Dejo a Patricio si quiere agregar algo. Amén. Ya en nuestro último punto respecto a esta predica, me gustaría quedarme con versículos 11 y 12 que dice, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Y es que, tal como también recién señalaba nuestro pastor, en el Antiguo Testamento vemos cómo un hombre, un sacerdote, era el único que tenía la comunión con Dios y se acercaba con mucho temor, con mucho miedo, porque no hay una relación de Dios con el pecado, ¿cierto? Pero hoy en día, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, y algo que vimos mucho en Juan también, respecto al amor, ¿cierto? Que tiene nuestro Señor Jesucristo por dar su vida por nosotros. Y hoy en día nosotros somos privilegiados, tenemos la bendición de acercarnos a Dios, pero con seguridad y acceder con confianza a la presencia del Señor mediante la oración. Antiguamente eso no se podía hacer. Hoy en día cada uno de nosotros tiene acceso. No necesitamos ningún intermediario más que nuestro Señor Jesucristo. Así que en este punto, solo que mencionar y rescatar es que valoremos la oración, valoremos que tenemos esta oportunidad y tenemos este privilegio de poder acercarnos a Dios con seguridad y podemos acceder con total confianza a la presencia de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar para finalizar esta aplicación. Amén. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos y de poder hablar de tu palabra, de lo predicado el domingo, de enfatizar ciertos aspectos que por la formalidad de la predicación del domingo a veces no es posible decirlos, pero aquí nos damos un poco más la libertad de poder hablarlos, Señor. Te pido que esto sea de utilidad para la iglesia y que recibamos, Señor, tu palabra. Recibamos, Señor, los consejos que ella nos trae y las aplicaciones particulares a nuestra realidad congregacional y personal de la mejor manera que nos sea posible. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.